Hola queridos amigos, vamos a ver los pronósticos para esta semana. Saben que iniciamos el ciclo de la luna nueva en Tauro. Ya hicimos el video, bueno, yo hablo en plural porque los involucro a ustedes, pero claramente soy una sola persona aquí de este lado de la pantalla. Hoy tenemos luna nueva en Tauro. Ya sabemos las características en general del signo de Tauro. Tanto tiene que ver con el toro, con esa gran masa que se va formando de a poco. Recuerden el ternerito cuando nace, que es una cosa frágil, posiblemente cero confianza, cero estabilidad en sus movimientos, y luego con el tiempo va formándose en esa gran estructura que es el toro padre, donde se hace énfasis en cuanto a cuerpo, sobre todo en la parte superior, en la parte del tórax. Y entonces esta es la fortaleza del signo de Tauro, pero también es su debilidad, las cervicales, los hombros, las tensiones que se crean allí de tanto rumiar los problemas. Entonces es un signo pasivo, es un signo femenino, y esto quiere decir que es receptivo, que espera antes de actuar, antes de tomar la decisión, que se toma su tiempo. Y aunque por lo general, hasta que hace el aprendizaje de ser Tauro, genera bastante ansiedad, y entonces tiene que aprender a respetar esos ciclos, cual la naturaleza, que tiene que esperar el ciclo de pasar de una estación de invierno a una estación de primavera, de la primavera al verano, y cada uno con sus características. Entonces los taurinos en su vida empiezan a aprender la importancia del cuerpo, la importancia de la alimentación, la importancia de la seguridad y la estabilidad en el tener. La palabra clave del signo es yo tengo. Entonces, tener para Tauro es importante. Tener la heladera llena, tener un trabajo, tener una relación estable, tener la ropa que lo hace sentir bello y seguro, tener. ¿Qué pasa cuando no tiene? Bueno, ahí se genera este síndrome del acumulador, ¿no? Las personas por miedo e inseguridad empiezan a acumular, y aún relaciones tóxicas, porque el tema es tener. No importa qué, no importa cómo, sino tener, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado respecto del mapa con qué está unido su planeta, su regente, como por ejemplo, si fuera en este caso, el planeta regente Venus estaría en Aries. Entonces la persona necesitaría tener, pero también necesitaría tenerlo de un modo urgente. Estas son las personas que quiero tenerlo y quiero tenerlo ya. Y además, si está unido a Plutón, daría este tipo de personalidades intensas, ¿no? Personas que cuando se enamoran, cuando se comprometen, lo hacen a un nivel de extremos, a todo o nada. Lo hacen con una intensidad, lo hacen con, como acá hay una cuadratura, con una complejidad que puede ser muchas veces traumática, dependiendo de cómo se formó esa persona, cómo fue su atención afectiva en los primeros años de vida, etc. Entonces, un resumen de Tauro sería esto: la luna en Tauro se exalta, por tanto, decimos que puede tener más de lo que ella necesita. Entonces imagínense a ese toro y a la vaca pastando en esos campos verdes. Esa es la exaltación de la luna en Tauro, ¿no? Mirar y mirar abundancia. Entonces, una de las palabras de hoy para nuestro ritual, como propusimos en el ritual de la luna nueva en Tauro, tiene que ver con esos ciclos de abundancia. Abundancia en la salud, abundancia en lo laboral, abundancia en el amor, abundancia en el tener. Vamos a trabajar en el ritual a partir de encender una vela dorada, verde, rosa, dependiendo de lo que estamos solicitando. Dorada para la economía, verde para la salud y la fructificación de aquello que ya está en camino, como por ejemplo un proyecto que queremos elevar, queremos que llegue a su máximo. Y también los amores, con las velitas rosas, tener abundancia en lo emocional.
Vamos a ver cómo transita la semana. Ya sabemos que hoy la luna se une al sol. Fíjense que en el inicio todavía está bajo la tensión de Neptuno, entonces tendemos a idealizar, tendemos a confundirnos, sobre todo cuando miramos al pasado o tenemos opciones, tendemos a idealizar. Entonces el problema de hoy sería enamorarnos rápido y además idealizar, ¿no? O idealizar hacia el pasado, el retorno de ciertas relaciones. Esto es lo que deberíamos estar cuidando. Pero, ¿qué pasa cuando avanza el día? A medida que va avanzando el día, la luna se va uniendo al sol y entonces va a formar un aspecto positivo como es el trígono, y este trígono nos va a posibilitar solo integrar el pasado, las viejas normas, las viejas estructuras, la experiencia, las personas que tienen autoridad e influencia en nuestras vidas y que ya conocemos, con las que ya trabajamos posiblemente, nos da la capacidad de lograr las cosas con cierta facilidad. Entonces entiendan, está la luna unida con el sol, nuestro lado interior emocional que busca seguridad, y nuestro lado externo, la conciencia, que se fija cómo hacerlo, qué tiene a disposición, con qué recursos voy a lograr esto. Imaginen una relación en la que queremos iniciar y entonces, por un lado, sabemos las experiencias del pasado, los traumas del pasado, por qué se rompen estas relaciones, qué busco en ellas. Por otro lado, me doy cuenta de mis talentos, de mis dones, cómo puedo seducir, cómo puedo lograr las cosas que me propongo. Esto es unir ambas cosas, tener los pies sobre la tierra, saber cómo lograr el paso a paso aquel objetivo que estoy planificando, cómo finalizarlo, cómo terminarlo. Por eso va la temática de la luna, que además ya integró positivamente este lado fantástico de la vida, ¿cierto? La planificación donde uno, cuerpo y alma, donde uno, mis propios ideales con los ideales de los demás, de las personas que están a mi entorno. Entonces puedo ir hacia mi meta sin herir a nadie, sino al revés, ir desde la sensibilidad de prestar ayuda, de colaborar. Esto también es una buena integración en cuanto a grupos. En este caso, Neptuno se vuelve el planeta focal de la historia, entonces tengo que hacer foco en esta sensación de ir desde el alma, de utilizar la imaginación tanto como la lógica, de hacer las cosas por mí, pero también en ese equipo de trabajo o en ese equipo que somos la familia o la pareja. Entonces la luna, a partir de la tarde-noche de hoy, permite adaptar todo a este sistema de creencias, de proyectos, de necesidades, ¿no? Es ese darme cuenta de cómo puedo ser feliz, de cómo puedo solucionar los problemas, con quién, cuándo, cómo, cuál es el plan correcto. Es una sensación muy gratificante, sobre todo cuando estamos en Tauro, y Tauro rige el placer, rige los sentidos. ¿Qué pasa el resto de la semana? Bueno, vamos a ver que la luna va a estar aquí hasta el día 6, cuando pasa al inquieto signo de Géminis, no solo afectando a las personas de Géminis, sino afectando nuestras capacidades mentales, que ya están un poco exaltadas por la unión de Mercurio y Urano. Acá la inteligencia está con un ritmo, con una aceleración, que cuando Mercurio pasa al día siguiente a Tauro, baja. Es muy interesante ver cómo se hace ese traspaso de energía, y luego va a estar acompañando durante el mes esta energía de planificación, de ver los pros y los contras, ¿cierto? Mientras la luna va abriéndose a nueva información, a nuevas relaciones, a el movimiento. Salgo de lo estático para moverme, relacionarme con mi entorno y ver por dónde hago fluir esas emociones. El primer día, el día 6, todavía bajo la tensión, con la figura de responsabilidad. Entonces acá el problema sería caer en el infantilismo. Decimos, Venus dice, quiero las cosas, las quiero ya. La luna dice, pero pará, fíjate si es seguro ese paso que vas a dar. ¿Y qué pasa cuando tengo dos opciones? O sea, ¿cuál es la que deseo? Ahí entra en la confusión infantil lunar, y entonces, como no sé lo que quiero, me pongo caprichoso, me apuro, hago las cosas mal, sin pensar, fluyendo desde lo emocional.
La comunicación emocional es lo que hay que evitar, ¿cierto? No volver a viejos esquemas del capricho, no volver a ser esos niños frente a la autoridad. Sí, a ver, ¿cómo somos, no? Cuando quiero lograr las cosas y no puedo, no me salen, no me doy cuenta, entonces reacciono. Esta es la luna que reacciona. Vamos a tomar un mate. Y entonces hay que controlar, hay que rever para no perjudicar lo que venimos haciendo. ¿Cómo son estas reacciones? Tratar de controlar desde lo mental y desde lo emocional la forma como respondemos al entorno. Y entonces cuidarnos de las discusiones, cuidarnos de todo tipo de accidentes, tanto en viajes como en la cocina, con las relaciones. Acá la temática otra vez viene a darse en esta energía de compartir, ¿cierto? Entonces el día 6 propone mucho movimiento, pero mucho más cuando la luna se une a Marte. Acá, ¿qué es lo interesante el día 7? Que la luna se une a Marte haciendo un buen aspecto a el planeta del amor. Entonces no solo puedo reencontrarme con personas del pasado, volver a lugares, trabajos, relaciones, comunicarme con mis hermanos, con mis compañeros, ellos ayudarme a través de la información, a través de la movilidad, a través de las personas que me pueden ayudar bajo la atención de aquello que todo el tiempo venimos trabajando de fondo, que es aquello que necesito soltar, aquello que ya no corresponde, ¿cierto? Entonces, este día, los días 6 y 7, cuando mi mente vuela, ¿no? Tengo muchas ideas, tengo muchas necesidades de comunicarme, de hablar, etcétera. ¿Qué pasa cuando enfrente tengo estas personas que me piden silencio, que me piden callate, ¿no? O que me exigen hacer antes que pensar tanto, ¿no? Deja de hablar y hacer las cosas y además hacerlas bien, revé las situaciones. Estos días vamos a tener que tener cuidado con las personas de autoridad, ¿cierto? Pero la buena unión durante el mes del Sol, nuestra identidad, nuestro lado más consciente, nos permite darnos cuenta y aprovechar, ¿no? Entonces, si reacciono desde lo lunar, desde lo infantil caprichoso, y sobre todo porque recibo el apoyo de mi pareja, el apoyo de mi entorno, puedo perjudicar algunas situaciones laborales o sociales, ¿cierto? Pero si tomo conciencia de esto, las puedo solucionar. Entonces, recuerden que los días 6 y 7, la movilidad, la comunicación van a ser fundamentales y en esto tengo que abrirme a las diferentes creencias, tener cuidado de todo tipo de accidentes en viaje, aquellas personas que dan exámenes, tener cuidado también de no apurarse, tratar de, si estamos frente a un examen, tanto en una encuesta laboral como exámenes a través de la facultad y todo esto, no diversificar los temas, no irse por las ramas sería acá, ¿no? Tratar de hacer una síntesis, entender que yo voy a empezar a hablar de este tema y necesito llegar acá. Y por mucho que abra las ramas, abra mi conversación, necesito llegar acá. Todo el tiempo tener claro el objetivo a donde quiero llegar. Este día otra vez estamos con la ensoñación, otra vez la mente tiende a confundirse, sobre todo si me abro, sobre todo si me diversifico. Entonces el alma otra vez requiere prestar atención. Cada vez que me ofusco, cada vez que las cosas salen mal, cada vez que tengo que repetir situaciones, voy, vengo, recuerden el movimiento, sobre todo, necesitamos parar, descansar, hacer un insight, una interiorización y darnos cuenta de lo mental, de lo emocional, de cuál es la prisa, si lo que tengo que hacer es llegar, es hacer las cosas, pero también disfrutarlas, ver las personas que están a mi alrededor, agradecer la posibilidad de hacer, antes que estar en una permanente queja, si tengo que hacer muchas cosas, si tengo que estar yendo y viniendo, etc., etc., ¿cierto? Entonces, la influencia de Marte va a estar inyectando acá la Luna, pero acá la colaboración va a ser interesante, ¿no? Lo ameno va a ser interesante, el compartir va a ser interesante, antes que tratar de hacer las cosas por uno mismo. Los días 8 y 9, la luna entra a su signo, entonces la temática de conectar con el amor va a ser importante. Y acá la idea es hacer esas cosas
por las personas que queremos. Entonces esa energía maternal, sobre todo el día 9, cuando se une al nodo, y si vinimos haciendo las cosas correctamente durante la semana, desde que la luna entró a Aries y nos surge ese primer deseo de hacer las cosas, hasta que entra Tauro y empezamos a materializar el objetivo, empezamos a ver los pros y los contras, a poner la situación en la realidad. Luego, a partir de Géminis, empezamos a diversificar, a ver las opciones que no vimos hasta ahora, empezamos a sumar posibilidades. Bueno, cuando la luna entra en Cáncer, vibramos esa felicidad cuando nos damos cuenta de las oportunidades que tenemos. Entonces acá aparece la función lunar unida a la función espiritual. Este día podemos sentirnos gratificados. Fíjense la buena unión también con el Sol, que es el punto focal de ese día. Entonces se unen las dos cualidades del alma. Cuando reconozco lo positivo de la vida, cuando me alegro ante las sorpresas, estos reencuentros con personas del pasado, fíjense que vamos a tener la oposición con los planetas que me tiran a tierra, que me hacen ver mis obligaciones, pero que también me permiten cerrar, siempre con la colaboración de la familia, que acá va a ser importante, la colaboración de entender que todo tiene que ver con la ayuda, con el alma, con el corazón, con la familia, con los buenos propósitos. Entonces acá puedo empezar a materializar las cosas y sentirme nutrido. Empiezo a tener seguridad en mí mismo, en esto que estoy generando, y entonces el Sol en Tauro empieza a plasmar a la realidad los objetivos. Ya se trate de una dieta, ya se trate de un tema familiar, ya se trate de un tema de cerrar estructuras del pasado, darme cuenta de hacia dónde necesito avanzar, etcétera, etcétera. Entonces este es el día más fuerte de la semana, al que le vamos a prestar atención, sobre todo con todo lo que tiene que ver con la necesidad de amar, ser amado, qué puedo hacer, una buena comida. Este día nos podemos volcar enteramente a la casa, los objetivos que tienen que ver con el hogar, ¿cierto? Entonces aprovechar la buena injerencia de la luna cuando se une a su nodo, y este nodo nos abre oportunidades. Este día me tengo que dar cuenta y aprovechar todo lo que pasa a mi alrededor para ir hacia ese proyecto, para ir a ese ideal, ya con el pensamiento claro a través de la unión de Mercurio y Urano en el propio signo de Tauro. Entonces puedo plasmar las posibilidades, puedo concentrarme en un solo objetivo sin desconcentrarme de todo lo demás que pasa a mi alrededor. Así que este es el día en el que el alma se ve compensada de los propósitos que venimos haciendo, o nosotros necesitamos prestar atención. Fíjense que acá tenemos una disonancia Luna-Venus. Entonces, lo que yo quiero frente a lo que necesitan los demás. Cuando yo me doy cuenta de lo que sucede en mi entorno, de las necesidades de los más débiles y desprotegidos, salgo del centro del ego, de lo que yo quiero y que lo quiero ya, y me pongo a pensar en que mientras yo quiero lograr estos objetivos, además puedo hacer algo por los demás. Bueno, acá es donde se gratifica, se bendice el alma. Y saben que Piscis opera en el sentido de que cuanto más doy, más recibo. Este es el equilibrio que el universo propone. Entonces anímense a conectarse con todos los propósitos, sobre todo si van a visitar a la familia, si van a ayudar a apoyar a las personas que están en su entorno. Fíjense que Venus está súper bien unido al otro benéfico que es Júpiter. Entonces esta es la bendición, ¿cierto? Esta es la felicidad de lograr las conquistas y expandirnos en el amor, en los proyectos, en los viajes, en los estudios. Acá podemos estar festejando alguno de estos sucesos. Y luego termina la semana con la luna coronándose en Leo, sintiéndonos reyes y reinas. Entonces una hermosa energía para trabajar durante la semana y no caer en esta tentación del ego de: como yo di tanto durante la semana, como yo hice estos logros, ahora necesito que me reconozcan, necesito que me presten atención. Entonces este día, el fin de semana sobre todo, el día 10, 11 y 12 posiblemente, acá
para hacernos sentir nosotros mismos reyes y reinas, ¿qué hacemos? Nos regalamos algo, salimos a cenar o a comer con amigos, nos comunicamos con estas personas que son importantes para nosotros. Entonces vamos a ser esos reyes y reinas, pero a partir de hacer algo útil por el otro, no simplemente reclamando la atención, porque ahí volvemos a ser niños y niñas antes que reyes y reinas. Queridos amigos, esto es una síntesis de lo que va a estar sucediendo la semana. Entonces, recuerden que paso a paso van a ir logrando las cosas, sobre todo hacia el día 7-8, cuando la luna abre nuevos objetivos y encuentra nuevas posibilidades y caminos, pero luego cuidado con vanagloriarse, cuidado con querer llevarse los aplausos y los laureles, porque podemos borrar con el codo lo que hicimos con la mano. Mucha suerte, queridos amigos, y buena semana para todos. Y recuerden, este día de luna nueva, mirar el cielo, porque va a haber caída de estrellas, va a haber muchas estrellas fugaces, entonces vamos a poder pedir más de un deseo. Así que pidan para ustedes, pidan para los demás. De este modo compensamos a ese Neptuno en Piscis. Buena semana para todos.